Nunca he sido una persona supersticiosa. Crecí en un barrio común, en una familia común, con problemas comunes. Nada paranormal, nada extraño, nada digno de contarse en Internet. De hecho, si me hubieras preguntado hace un año qué opinaba de las historias raras que la gente cuenta en foros o podcasts nocturnos, probablemente me habría reído. Siempre pensé que la mayoría exageraba, hasta que acepté cuidar esa casa. Y ojalá todo hubiera terminado ahí. En ese momento yo tenía 27 años, trabajaba remoto como editor freelance y, siendo honesto, estaba pasando por una de esas etapas raras donde no estás mal, pero tampoco bien. Había terminado una relación larga meses antes. No peleamos, no hubo drama, simplemente se apagó. Y cuando algo se apaga así, sin ruido, deja un silencio extraño, uno que se mete en la cabeza. Vivía solo en un apartaestudio pequeño, de esos donde la cocina está a 3 pasos de la cama y el escritorio hace de comedor. No me molestaba. Siempre fui una persona sencilla, pero últimamente pasaba demasiado tiempo ahí dentro. Dormía mal, trabajaba de noche, comía cualquier cosa frente al computador. Y lo peor, casi no hablaba con nadie. Supongo que por eso acepté tan rápido. Todo empezó con un mensaje de un amigo de la universidad. Daniel, no éramos mejores amigos, pero sí de esos contactos que nunca desaparecen del todo. Nos escribíamos cada ciertos meses para memes, cumpleaños o favores pequeños. Esa tarde me mandó un audio. Nada raro, pero recuerdo que lo escuché 2 veces, porque sonaba raro, no triste, no asustado, apresurado, como alguien que quiere decir algo rápido y colgar. Oye, bro, pregunta rara. ¿Tú sigues trabajando desde casa? Necesito a alguien que cuide una casa unos días. Es fácil, literal, solo estar ahí. Te pagan bien. Eso dijo. Así, tal cual, sin contexto, sin detalles. Solo eso. Normalmente habría preguntado más, pero hay momentos en los que uno siente que algo llega justo cuando lo necesita. Y ese día yo necesitaba salir de mi rutina, necesitaba cambiar de ambiente, dormir en otro lugar, sentir que pasaba algo diferente, aunque fuera algo pequeño. Le respondí casi de inmediato. Sí, trabajo remoto. ¿Dónde es? Tardó unos minutos en contestar. Luego otro audio, más corto. Es en las afueras. Casa grande, de unos tíos. Se van de viaje. Solo cuidar que no se meta nadie, regar unas plantas y ya. Pagan por la semana. Nada más. Ni dirección exacta, ni fotos, ni explicación de por qué no podía hacerlo él. Y aún así, acepté. Hoy, mirando atrás, hay cosas que me llaman la atención. Detalles pequeños que en su momento ignoré. Como el hecho de que Daniel no preguntó si podía. Asumió que diría que sí, o que nunca mencionó los nombres de los dueños. Ni una sola vez. Pero en ese entonces yo solo pensé en algo muy simple. Dinero fácil. Cambio de aire. Una semana fuera del encierro. Nada más. 2 días después nos vimos en persona. Quedamos en una cafetería cerca de mi casa. Cuando llegó, lo primero que noté fue que estaba más delgado. No enfermo, pero sí diferente. Como cuando alguien duerme poco durante semanas. Nos saludamos normal, nada incómodo, pero había algo en su forma de moverse. Como si tuviera prisa por terminar la conversación antes de empezarla. Pidió un café que casi no tocó, y fue directo al punto. La casa queda a unos 40 minutos. Barrio tranquilo. Literal, no tienes que hacer nada, solo estar. Recuerdo que me reí. ¿Seguro que no es algo ilegal? Él también sonrió, pero su sonrisa duró menos de lo normal. Sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Adelanto en efectivo. Eso me sorprendió. Porque nadie paga por adelantado por cuidar una casa, al menos no en mi experiencia. Para que veas que es en serio, dijo. No conté el dinero ahí, pero pesaba, y eso bastó. Hablamos unos minutos más, nada profundo, nada importante. De hecho, ahora que lo pienso, evitaba los silencios. Cada vez que la conversación se apagaba, él cambiaba de tema rápido, como si no quisiera que me quedara demasiado tiempo pensando. Antes de irnos le hice una pregunta, una simple, casi automática. De esas que uno hace sin pensar. Oye, ¿y por qué no puedes quedarte tú? Se quedó callado medio segundo, solo medio segundo, pero lo recuerdo claro. Luego se encogió de hombros. Tengo que viajar. Trabajo. Y cambió el tema. Así, sin más. Nos despedimos afuera. Y justo antes de subirse al carro me dijo algo que en ese momento no entendí. Ni siquiera le di importancia. Pero ahora, ojalá hubiera preguntado más. Se detuvo con la puerta del carro abierta y dijo, «Ah, casi se me olvida. La casa tiene un sótano. Está cerrado. No necesitas bajar». Lo dijo como quien menciona que una ventana no abre bien, sin emoción, sin misterio, sin explicación. Yo asentí. Ni siquiera pregunté por qué.
Porque, seamos honestos, muchas casas tienen sótanos. No es raro, no es sospechoso, no es una señal de nada. O eso pensé. Esa noche empaqué poco, ropa cómoda, el portátil, un par de libros que nunca terminaba. Y mientras guardaba todo, recuerdo haber sentido algo que no sentía hacía tiempo. Tranquilidad, como si por fin fuera a tener una semana en pausa, lejos del ruido mental, lejos del encierro, lejos de mí mismo. Antes de dormir revisé el sobre. Más dinero del que esperaba, mucho más. Y por primera vez dudé un poco. No miedo, solo esa incomodidad leve que aparece cuando algo es demasiado conveniente. Pero el cansancio ganó, apagué la luz. Me acosté y pensé, es solo una casa. No sabía que esa sería la última noche normal en mucho tiempo, y lo peor es que en ese momento todavía podía haber dicho que no. Todavía podía devolver el dinero. Todavía podía quedarme en casa y olvidar todo. Pero no lo hice. Y hasta hoy sigo preguntándome si en el fondo ya presentía que algo no estaba bien. Porque hay decisiones que parecen pequeñas cuando las tomas, pero se vuelven enormes cuando recuerdas dónde empezaron. Y esa semana empezó con una casa que parecía demasiado tranquila. Salí temprano esa mañana, no porque tuviera prisa, sino porque no quería pensar demasiado. Hay decisiones que si las analizas mucho, empiezan a sentirse más grandes de lo que son. Y yo no quería que esa semana se volviera algo importante. Solo quería que fuera un cambio. Nada más. El cielo estaba nublado, pero no llovía. De esos días grises que no son tristes, pero tampoco alegres, perfectos para desaparecer un rato. Pedí un carro por aplicación y cargué mi maleta pequeña. El conductor era un señor mayor que no hablaba mucho. Y eso me gustó, porque yo tampoco tenía ganas de hablar. Durante los primeros minutos miré por la ventana como si fuera un viaje largo, aunque en realidad no lo era. La ciudad empezó a quedarse atrás poco a poco. Los edificios se hicieron más bajos, las calles más anchas, menos ruido, más espacio. Y fue ahí cuando sentí algo raro por primera vez. No miedo, no ansiedad, solo esa sensación leve de estar yendo demasiado lejos sin darte cuenta, como cuando tomas un desvío sin revisarlo bien en el mapa. Revisé la ubicación que me había enviado Daniel. Seguía activa, todo normal, o eso parecía. Después de unos 30 minutos el conductor habló por primera vez. «¿Va para esa casa?» No preguntó la dirección, dijo esa casa. Me tomó un segundo responder. «Sí, por...» Se encogió de hombros sin mirarme por el retrovisor. «Nada. Es que casi nadie va por ahí». Y volvió al silencio. No insistí. Pero esa frase se me quedó pegada, no porque fuera alarmante, sino porque fue dicha con total naturalidad, como una observación cualquiera. Los últimos 10 minutos fueron por una vía más estrecha. Árboles altos a los lados, casi sin casas, pocas señales. La señal del celular empezó a fallar. Primero una barra menos, luego 2, hasta que lo noté. Y volví a guardar el teléfono. Cuando finalmente llegamos, lo primero que pensé fue, no es lo que imaginaba. No era una mansión, pero tampoco una casa normal. Era grande, pero antigua. De esas construcciones que no están abandonadas, pero tampoco se sienten habitadas del todo. Tenía 2 pisos, paredes claras y ventanas grandes. Un jardín amplio, aunque un poco descuidado. No sucio, solo olvidado. Como cuando un lugar deja de ser prioridad para alguien. Le pagué al conductor. Antes de irse bajó la ventana y dijo algo más. Casi como un comentario casual. Si necesita que lo recojan, pídalo con tiempo. Por aquí casi no pasan carros. Y se fue. Me quedé solo frente a la casa, y por primera vez desde que acepté el trabajo sentí algo distinto. No incomodidad, más bien una pausa interna, como si mi cabeza dijera, ok, esto ya es real. Saqué las llaves del bolsillo. Había 3, una principal, una más pequeña y otra vieja, oxidada. No sabía para qué era esa, pero tampoco pregunté. La puerta principal abrió con facilidad, sin rechinar, sin esfuerzo. Eso me sorprendió, porque el exterior hacía pensar que todo estaría más descuidado, pero no. El interior estaba limpio, demasiado limpio. No había polvo acumulado, ni olor a encierro, solo ese aroma neutro de las casas que permanecen cerradas pero bien cuidadas, como si alguien hubiera limpiado antes de irse, o como si nunca se hubiera ido del todo. Dejé la maleta en la entrada y recorrí el primer piso. Sala amplia, muebles antiguos pero en buen estado. Una biblioteca grande en la pared izquierda. Eso me gustó. Siempre me gustaron las casas con libros. Dan sensación de historia. La cocina estaba impecable, casi vacía, solo lo básico en la nevera. Agua, algunas frutas, pan, como si hubieran dejado lo justo para alguien temporal. Para mí, todo era normal. Y eso fue lo raro.
Porque cuando alguien insiste tanto en que algo es sencillo, tu mente espera encontrar algún detalle extraño, pero no había nada. Ni cuadros torcidos, ni luces fallando, ni ruidos, nada. Subí al segundo piso. 2 habitaciones, una cerrada con llave, otra abierta. La abierta claramente era para mí, sábanas limpias, ventana grande, un escritorio sencillo, perfecta para trabajar. Dejé mis cosas, abrí la ventana, y ahí fue cuando noté el silencio. No el silencio normal, no ese que encuentras en zonas tranquilas. Este era más profundo. No se escuchaban perros, ni carros, ni vecinos, ni siquiera viento fuerte, solo un fondo casi imperceptible, como si el lugar absorbiera el sonido. Recuerdo que me quedé unos segundos mirando el jardín desde arriba, sin pensar en nada, solo escuchando nada. Y entonces pasó algo pequeño, pero fue la primera grieta en la normalidad. Mientras cerraba la ventana, escuché un golpe suave, abajo, como madera moviéndose. Me quedé quieto, esperando repetir el sonido. Pero no pasó. Bajé despacio, sin prisa, convencido de que sería algo simple, una puerta mal ajustada, una ventana, la casa acomodándose. Revisé la sala, nada. La cocina, nada. El comedor, nada. Y cuando estaba a punto de subir otra vez, lo vi. Una puerta que no había notado antes, al fondo del pasillo, casi integrada a la pared. No era llamativa, de hecho parecía diseñada para pasar desapercibida, madera oscura, sin adornos, sin marco destacado, solo una puerta. Me acerqué un poco, no por curiosidad extrema, más por esa necesidad humana de entender el espacio donde estás. Y entonces lo recordé. Las palabras de Daniel. La casa tiene un sótano, está cerrado, no necesitas bajar. Me quedé mirándola unos segundos. No sentí miedo, ni tensión, solo esa incomodidad leve que aparece cuando recuerdas algo que habías olvidado. Probé el picaporte, por reflejo. Ni siquiera lo pensé. No abrió. Estaba con llave. Y fue en ese momento cuando noté algo que hasta hoy no logro explicar bien. No era la puerta, no era el sótano, no era el silencio. Era la sensación de que la casa se sentía distinta desde que la vi, como si el lugar tuviera zonas con distintas temperaturas emocionales. Arriba neutral, habitaciones tranquilas. Pero ese pasillo se sentía más pesado. Retrocedí un paso. Me reí solo, de esos momentos donde te das cuenta de que estás proyectando cosas. Estás cansado, me dije, y me obligué a soltar la puerta. Volví a la sala. Encendí el televisor, no para ver algo, solo para romper el silencio. Funcionó. El ambiente cambió al instante, como si la casa necesitara ruido humano para parecer normal. Preparé café. Me senté en el sofá, y durante unos minutos todo volvió a ser sencillo, hasta que pasó algo más, algo mínimo, pero imposible de ignorar. Mientras tomaba el primer sorbo, escuché un sonido muy leve. Otra vez. Desde el pasillo. No un golpe, no pasos. Algo más sutil, como si algo se hubiera acomodado al otro lado de la puerta. No me levanté, no fui a revisar, no hice nada, porque en ese instante entendí algo que nunca había sentido antes en una casa ajena. No era que hubiera escuchado algo extraño, es que por primera vez no quise comprobar qué era, y eso me incomodó más que cualquier ruido. Pausa breve. Hay momentos donde uno detecta algo fuera de lugar y decide ignorarlo. No por valentía, sino por conveniencia. Porque aceptar que algo no cuadra cambia toda la experiencia. Ese fue el primero. El momento en que supe que esa semana no iba a ser tan simple como parecía. Pero lo peor es que eso apenas era el comienzo. Esa noche todavía no había pasado nada realmente extraño. Nada que pudiera contarle a alguien sin sonar exagerado. Nada que justificara irme. Pero algo ya había cambiado. Dentro de mí y dentro de esa casa. Y con el tiempo entendí esto. Las historias incómodas no empiezan con gritos, empiezan con silencios. Esa noche llegó más rápido de lo que esperaba, tal vez porque el día había sido demasiado silencioso, demasiado plano, como si el tiempo no avanzara, solo se deslizara. Cené algo simple, pan con lo que quedaba en la nevera, nada elaborado. No tenía hambre en realidad, solo quería hacer algo normal, algo cotidiano. Encendí más luces de lo necesario, la sala, la cocina, incluso el pasillo. No por miedo, eso me repetía, solo para sentir compañía. Hay algo curioso cuando estás solo en una casa ajena. No es el silencio lo que pesa, es la falta de historia. No sabes qué pasó ahí antes, no sabes quién caminó por esos pasillos, no sabes qué conversaciones quedaron pegadas en las paredes, y tu mente llena esos espacios. Intenté trabajar un rato, abrí el portátil, revisé correos, incluso empecé a editar un archivo, pero me distraía fácil. Demasiado fácil. Cualquier sonido mínimo me sacaba del foco.
La casa hacía ruidos pequeños, normales, madera expandiéndose, algo acomodándose en el techo, el típico lenguaje de cualquier construcción vieja, nada anormal, nada comprobable. Pero había algo distinto, y tardé en entender qué era. No eran los sonidos. Era que cada ruido parecía responder a algo, como si no fueran aleatorios, como si aparecieran justo cuando el silencio se hacía muy profundo. Cerré el portátil, lo admití en voz baja. No vas a trabajar hoy. Apagué el televisor. No quería distracción artificial, quería comprobar algo, quería escuchar la casa. Pausa breve. Al principio no pasó nada, solo el fondo de siempre. Ese vacío sonoro que no es absoluto, pero se siente así. Miré el reloj, 10:47 p.m. Pensé en subir a dormir temprano, decir que era cansancio, cerrar el día ahí. Y entonces lo escuché otra vez, desde el pasillo. No un golpe esta vez, no madera, no un objeto cayendo. Fue algo más difícil de describir. Un sonido corto, arrastrado, suave, como si algo se hubiera movido lentamente al otro lado de una superficie gruesa. Sentí ese frío interno que no viene del clima, ese que empieza en el estómago y sube. No me levanté de inmediato, me quedé quieto, escuchando, esperando que se repitiera, y no lo hizo. Pero ahora había algo nuevo, algo peor. La certeza de que lo había escuchado claramente, sin dudas, sin imaginación. Me levanté, no sé por qué, tal vez por orgullo. Tal vez porque odiaba sentir que algo me intimidaba. Caminé hacia el pasillo, descalzo, sin encender más luces. Y mientras avanzaba sentí algo que nunca había sentido antes en una casa. No era miedo a algo visible. Era la sensación de estar invadiendo un espacio que no era mío, como si la casa tuviera zonas con reglas invisibles, y yo estuviera rompiéndolas sin saber cuáles eran. Llegué al pasillo. Las luces estaban encendidas, todo visible, todo normal, demasiado normal. La puerta del sótano seguía igual, cerrada, inmóvil. Me acerqué, más lento que en la tarde. No iba a abrirla, ni siquiera lo consideré, pero quería comprobar algo. Me detuve a medio metro, en silencio, y entonces lo noté. El aire. Era más frío ahí, no un frío fuerte, nada dramático, solo unos grados menos, lo suficiente para que tu cuerpo lo perciba sin saber por qué. Extendí la mano, no para abrir, solo para tocar la madera, y ahí pasó algo que todavía me cuesta explicar. No sentí vibración, no escuché nada, no hubo movimiento, pero tuve una sensación clara, instintiva, animal, de que al otro lado había profundidad. No espacio físico, profundidad, como cuando estás al borde de algo que baja más de lo que puedes ver. Retiré la mano de inmediato, como si me hubiera quemado, y fue ahí cuando mi cabeza empezó a jugar en mi contra, porque algo dentro de mí hizo una pregunta que no había hecho en todo el día. ¿Si el sótano está cerrado? ¿Por qué escucho cosas desde ahí? Retrocedí un paso, luego otro, sin dejar de mirar la puerta. Esperaba que algo pasara, un sonido, un movimiento, algo que justificara esa incomodidad, pero no pasó nada. Y ese fue el verdadero problema, porque el silencio empezó a sentirse intencional. Volví a la sala, más rápido esta vez. Encendí el televisor otra vez, subí el volumen más de lo normal, no quería pensar. Me senté, fijé la mirada en cualquier cosa que estuviera pasando en la pantalla. No recuerdo qué era, solo luces moviéndose, voces, ruido humano, y poco a poco mi cuerpo se calmó, pero mi cabeza no, porque ahora había una idea plantada, una que no estaba antes, la idea de que esa casa tenía algo que no estaba entendiendo. Subí a la habitación pasada la medianoche, con todas las luces del primer piso encendidas, no por miedo, eso seguía diciéndome, por costumbre, por comodidad, por rutina. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca hago en mi propia casa. Me acosté, apagué la luz, y ahí fue cuando el silencio regresó con fuerza. En la oscuridad, todo se amplifica. La respiración, el latido, el mínimo pensamiento. Intenté dormir, en serio lo intenté, pero cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, mi mente regresaba al pasillo, a la puerta, a esa sensación de profundidad, y entonces pasó algo más, algo pequeño, pero definitivo. Justo cuando estaba entre dormido y despierto, escuché un sonido lejano, no abajo, no en el pasillo, más profundo, como si viniera desde debajo de la casa. No era claro, no era fuerte, ni siquiera podría describirlo bien, pero lo suficiente para abrir los ojos en la oscuridad, completamente despierto. Me quedé inmóvil, escuchando, conteniendo la respiración, esperando que se repitiera. No lo hizo, y eso fue lo peor, porque no podía confirmarlo, no podía negarlo, no podía explicarlo. Solo podía quedarme ahí, pensando. Y fue en esa oscuridad mirando el techo que apenas veía cuando entendí algo que cambió toda la semana.
Ya no se trataba de cuidar una casa, se trataba de resistirla. No dormí bien esa noche, no por ruidos, no por pesadillas, sino porque cada vez que cerraba los ojos tenía la sensación de que algo en esa casa seguía despierto. Y lo más incómodo es que todavía no había pasado nada realmente grave. Nada que justificara irme, nada que pudiera contar sin sonar paranoico, solo sensaciones, silencios, detalles. Pero si algo aprendí después de esa semana es que las experiencias que más te cambian no empiezan con hechos, empiezan con intuiciones que decides ignorar. Y esa fue la primera noche en la que supe que no estaba preparado para lo que venía. Hasta hoy, todavía recuerdo ese sonido lejano. Y a veces me pregunto si esa fue la última vez que tuve la oportunidad de irme. Desperté más cansado de lo que me había acostado. No recordaba haber soñado, pero tampoco recordaba haber descansado. Era como si mi cuerpo hubiera pasado la noche en alerta baja, sin permitirse soltar del todo. Miré el techo unos segundos, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Pero la casa estaba en completo silencio, como si nada hubiera pasado. Bajé las escaleras con una sensación extraña, la de alguien que revisa su propia casa después de una tormenta. Aunque afuera nunca llovió, todo estaba exactamente igual. Luces encendidas, sala intacta, pasillo tranquilo. Me sentí ridículo, honestamente. La noche anterior había permitido que mi mente construyera algo a partir de casi nada. Un sonido leve, una sensación, un pasillo más frío. Eso era todo. Preparé café intentando recuperar normalidad. Me obligué a seguir una rutina. Café, ventilar la casa, revisar correos, responder mensajes. Intenté escribirle a Daniel. Algo simple. Todo bien por acá. Tardó más de lo normal en responder. Mucho más. Cuando finalmente lo hizo, solo escribió: perfecto. Gracias. Nada más. No preguntó cómo estaba. No preguntó nada sobre la casa. No hizo conversación. Eso me incomodó más de lo que debería. Porque cuando alguien te deja solo en una casa grande, lo mínimo es preguntar cómo va todo. Intenté ignorarlo. Salí al jardín un rato. El aire fresco ayudó. La luz del día cambia todo. Lo que de noche parece profundo, de día parece pequeño. Caminé por el perímetro de la casa, y fue ahí cuando noté algo que no había visto el día anterior. En la parte trasera había una pequeña ventana rectangular cerca del suelo, cubierta con rejas. No estaba rota, ni forzada. Solo, ahí. Era evidente que daba al sótano. Me acerqué, no demasiado, lo suficiente para mirar, oscuro, totalmente oscuro. Intenté inclinarme un poco más, pero el reflejo del vidrio no dejaba ver nada. Y entonces me pasó algo incómodo. Tuve la sensación clara de que no estaba mirando un espacio vacío, sino un espacio que podía estar mirando de vuelta. Retrocedí, no porque viera algo, sino porque mi mente empezó a completar la escena. Y no me gustó. Volví al interior decidido a no pensar más en eso. De verdad lo intenté. Trabajé un par de horas. Logré concentrarme un poco, pero cada cierto tiempo mi mirada se iba sola hacia el pasillo. No escuchaba nada. No pasaba nada. Pero ahora la puerta ya no era un detalle, era una presencia. Y ahí entendí algo peligroso. El problema no era el sótano, era la curiosidad. Cuando sabes que algo existe y no puedes acceder, tu mente lo agranda, lo moldea, lo llena de hipótesis. A mediodía tomé una decisión que parecía inocente: revisar las llaves otra vez. Las dejé sobre la mesa, una principal, una pequeña y la oxidada. La oxidada tenía marcas, rayones, como si hubiera sido usada durante años. La tomé entre los dedos. Pesaba más que las otras. No sabía si abría el sótano. No tenía ninguna prueba. Pero algo dentro de mí estaba convencido. Y ahí empezó el conflicto real. No tenía necesidad de bajar. No estaba en el trato. Nadie me lo pidió. Pero ahora no se trataba de necesidad. Se trataba de control. Quería comprobar que no había nada. Quería recuperar la sensación de dominio. Quería cerrar la historia antes de que creciera. Y eso fue el primer error. Esperé hasta la tarde, como si necesitara luz natural para justificarlo. Me repetí varias veces: solo voy a probar si la llave encaja. Nada más. Nada más. Caminé hacia el pasillo, más firme que la noche anterior, más decidido. El aire volvió a sentirse ligeramente más frío, o tal vez ya estaba condicionado. Me detuve frente a la puerta, saqué la llave oxidada, la sostuve unos segundos, sin insertarla todavía, y en ese instante la casa hizo algo que me paralizó. Un golpe seco, arriba, en el segundo piso, fuerte, claro, innegable, no como los ruidos suaves de madera. Esto fue distinto, como si algo hubiera caído o sido empujado. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, miré hacia las escaleras, esperando escuchar pasos, movimiento, algo.
Nada, silencio absoluto otra vez. Subí lentamente, cada escalón se sentía más largo. Revisé la habitación, todo intacto. La ventana cerrada, la cama igual, el escritorio igual. No había nada fuera de lugar, nada que justificara ese golpe. Bajé otra vez, más confundido que asustado, y fue ahí cuando noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta del sótano ya no estaba completamente alineada con el marco, no abierta, pero ligeramente distinta, como si alguien hubiera presionado desde adentro. Podría haber sido mi imaginación, podría haber sido que antes no me fijé bien, pero la sensación fue clara, algo había cambiado. Miré la llave en mi mano, luego la puerta, y entendí algo que hasta hoy me incomoda aceptar. En ese momento no sentí miedo, sentí desafío, como si la casa estuviera respondiendo. Y yo no quisiera retroceder. Inserté la llave, encajó, perfectamente. No la giré, todavía no. Me quedé ahí, con la llave dentro, sintiendo el metal frío en mis dedos, y en ese silencio escuché algo más. No un golpe, no un arrastre, una exhalación lenta, muy leve, muy profunda, no detrás de mí, no arriba. Debajo, retiré la mano como si hubiera tocado electricidad. La llave quedó colgando, sin girar. Retrocedí varios pasos, respirando más rápido de lo que quería admitir, y ahí tomé una decisión. Una que cambió todo. No iba a abrirla ese día, no porque no pudiera, sino porque entendí que en el momento en que girara esa llave, ya no habría vuelta atrás psicológica. Saqué la llave, la guardé y me alejé del pasillo. Esa noche no bajé al sótano, pero algo ya se había activado, porque ahora la puerta no era solo curiosidad, era una conversación silenciosa, y yo ya había respondido. Hasta hoy recuerdo el sonido de esa exhalación, y a veces me pregunto si fue real, o si fue el momento exacto en que mi mente empezó a perder el control. Pero lo que pasó al día siguiente ya no dejó espacio para dudas. Esa noche intenté comportarme como si nada hubiera pasado. De verdad lo intenté. Cené temprano, encendí el televisor, hasta puse música suave en el celular. Cualquier cosa que hiciera sentir la casa normal. Pero ya no lo era. Y lo peor es que ahora yo lo sabía. Cuando cruzas cierto límite mental, ya no puedes volver atrás. Puedes fingir, distraerte, convencerte, pero el cuerpo recuerda. Esa noche no bajé al pasillo, ni una sola vez, ni siquiera para mirar. Era una decisión consciente, una especie de pacto silencioso conmigo mismo. Mientras no la vea, no existe. Ridículo, lo sé. Pero así funciona la mente cuando algo te supera. Subí más temprano que la noche anterior, cerré la puerta con seguro otra vez. Revisé 2 veces la ventana, no por miedo. Eso seguía repitiéndome, por control. Me acosté sin apagar la luz de inmediato, mirando el techo, escuchando mi propia respiración. La casa estaba demasiado quieta, no silenciosa. Quieta. Hay una diferencia. El silencio es ausencia de sonido. La quietud es ausencia de intención. Y esa noche, la casa no se sentía quieta. Se sentía en espera. Apagué la luz, cerré los ojos, intenté dormir, no sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero me desperté de golpe, sin saber por qué. No hubo pesadilla, no hubo ruido fuerte, nada evidente, solo esa sensación primitiva de que algo no estaba bien. Abrí los ojos en la oscuridad y me quedé completamente inmóvil, escuchando, al principio nada, solo mi respiración, pero entonces lo noté, un sonido lejano, muy leve, muy constante. No venía del pasillo, no venía del techo, venía de abajo. No era un golpe, ni arrastre, ni pasos, era algo más inquietante, un sonido rítmico, suave y regular, como si algo se moviera lentamente en un espacio amplio. Sentí un frío recorrerme la espalda, no de susto inmediato, sino de reconocimiento, porque en ese momento entendí algo que no había querido aceptar. El sótano no estaba vacío. Me senté en la cama, sin encender la luz, escuchando con más atención. El sonido se detuvo, de golpe, y ese fue el peor momento. Porque cuando el ruido desaparece, pero sabes que existió, tu mente llena el espacio. Tragué saliva. Intenté convencerme. Fue la casa, tuberías, madera, lo de siempre. Pero algo dentro de mí ya no compraba esa historia. Miré el reloj, 3:12 am. Esa hora extraña donde todo se siente más vulnerable, donde las decisiones pesan más. Y ahí cometí el error que cambió todo. Decidí bajar, no por valentía, no por lógica, por agotamiento mental. Porque hay un punto donde el miedo constante cansa más que enfrentarlo. Encendí la lámpara del celular, abrí la puerta despacio, el pasillo oscuro me recibió como un túnel. Bajé las escaleras sintiendo cada paso más pesado que el anterior. La madera crujía suave. Demasiado fuerte para ese silencio. Cuando llegué al primer piso,
Algo ya se sentía diferente. No supe qué era de inmediato, pero mi cuerpo lo detectó antes que mi mente. Me detuve en seco, en mitad de la sala, y entonces lo entendí. La casa estaba más fría. No un poco, mucho más. El aire era más denso, más pesado. Y fue ahí cuando miré hacia el pasillo. La luz del celular tembló ligeramente en mi mano. No por batería, por pulso. Caminé despacio, como si cada paso pudiera activar algo. Y entonces lo vi. La puerta del sótano, entreabierta. No mucho, solo unos centímetros, pero lo suficiente. Lo suficiente para romper cualquier explicación racional. Me quedé congelado, literalmente, sin pensar, sin moverme. Porque yo recordaba perfectamente haberla dejado cerrada, con llave, sin dudas. La luz del celular iluminaba apenas la rendija, oscuridad total adentro, una oscuridad distinta, más profunda que la de cualquier habitación. Y en ese instante pasó algo que todavía me cuesta explicar. Sentí que no estaba observando una puerta abierta, sentí que estaba frente a algo que me estaba esperando. No había movimiento, no había sonido, nada visible, pero había presencia. Mi instinto gritaba que me fuera, que subiera, que saliera de la casa. Pero mi cuerpo no reaccionaba, porque junto al miedo había otra emoción, más peligrosa, la necesidad de entender. Di un paso más cerca, solo uno. La luz del celular entró apenas por la rendija. No iluminó nada concreto, solo oscuridad, profundidad. Y entonces lo escuché. No fuerte, no claro, pero inconfundible. Un susurro. No palabras, no una voz definida, solo la sensación de que algo había intentado formar sonido desde abajo. Retrocedí de inmediato, el corazón descontrolado, la respiración corta, y en ese instante supe algo con total claridad. Esa puerta no se abrió sola, y yo no estaba preparado para lo que había detrás. Subí las escaleras casi sin sentirlas. Cerré la puerta de mi habitación, puse seguro, y me quedé sentado en la cama, sin moverme, sin pensar. No dormí más esa noche, ni un segundo. Y mientras veía cómo el cielo empezaba a aclarar por la ventana, entendí algo que todavía me cuesta decir en voz alta. Esa casa no quería que me fuera, porque en el fondo yo ya había cruzado algo invisible. Y cuando el sol salió, yo ya sabía que la última noche iba a ser la peor. Hasta hoy, no sé qué habría pasado si esa madrugada hubiera abierto completamente esa puerta. Pero a veces, cuando recuerdo esa rendija en la oscuridad, agradezco no haberlo hecho. Aunque la verdad es que eso no evitó lo que pasó después. Ese último día no tuvo nada especial, y eso fue lo más inquietante. Después de esa madrugada esperaba que algo pasara, algo evidente, un evento claro, un punto final. Pero no, el día fue completamente normal, demasiado normal. Desayuné en silencio, sin televisión, sin música, sin revisar el celular, solo yo y la casa. Ya no intentaba distraerme, ni convencerme de nada. Había cruzado ese punto donde la negación se agota, donde dejas de buscar explicaciones cómodas y empiezas a aceptar sensaciones incómodas. La casa seguía igual, todo en su sitio, sin ruidos raros, sin movimientos, sin señales. Pero ahora yo la sentía distinta, como si algo hubiera cambiado de lugar. No físicamente, en mí. Pasé el día caminando lento, sin prisa, observando detalles que antes no veía, las marcas en la madera del pasillo, el leve desnivel en un escalón, la forma en que la luz entraba por una ventana lateral. Era como despedirse de un lugar que nunca fue tuyo, pero que igual te dejó algo. No me acerqué al sótano en todo el día, ni una vez, ni por curiosidad, ni por impulso, ni por accidente. Era una decisión clara. Había entendido algo simple. No todo lo que puedes abrir, necesitas abrirlo. Esa frase me llegó sin dramatismo, sin música mental, solo como una verdad tranquila. Daniel me escribió en la tarde. Llego mañana temprano, gracias por todo. Leí el mensaje varias veces. No supe qué responder. Al final solo puse todo en orden. Y ahí estuvo otra de las cosas que más me incomodan hasta hoy. No le conté nada, ni un detalle, ni una pista. No porque no pudiera, sino porque no supe cómo explicarlo sin que sonara absurdo. ¿Cómo le dices a alguien que su casa se siente despierta? La última noche llegó sin aviso, sin transición. Cené poco, no tenía hambre, caminé por la sala con una calma extraña. No era tranquilidad, tampoco miedo, era aceptación. Como cuando sabes que algo ya dejó su marca y no puedes borrarla. Apagué todas las luces menos una, la del pasillo. No por miedo, por respeto. No sé cómo explicarlo mejor. Subí a la habitación más temprano que nunca. Pero no me acosté. Me senté en la cama, en silencio, escuchando. No esperaba ruidos, no esperaba nada. Solo quería sentir cómo terminaba esa historia. Las horas pasaron lentas, sin sobresaltos, sin golpes, sin susurros, nada.
Y justo cuando empecé a pensar que tal vez todo había terminado, lo escuché, una sola vez, desde abajo, no fuerte, no prolongado, un golpe seco, como el primero que escuché días atrás. Y ahí entendí algo que me dejó inmóvil. No era un intento de asustarme, era un recordatorio. No me levanté, no bajé, no miré el pasillo, no por valentía, por decisión. Porque entendí que algunas historias no se cierran enfrentándolas, se cierran dejándolas donde pertenecen. Esa noche no pasó nada más, y eso fue lo que la volvió inolvidable. Dormí poco, pero dormí, sin sueños, sin interrupciones. A la mañana siguiente el sonido de un carro afuera me despertó. Daniel había llegado. Bajé con la mochila lista, el corazón tranquilo, pero no ligero. Nos saludamos normal, como siempre. Me preguntó, ¿todo bien? Y tuve un segundo, solo uno. Ese segundo donde decides si dices la verdad o eliges la versión cómoda. Sonreí y dije, todo bien. Me agradeció. Me dio un abrazo rápido, entró a la casa y cerró la puerta. Y ahí pasó algo que nunca conté antes. Cuando caminaba hacia la reja, sentí algo en la espalda. No una mano, no un sonido, una sensación, como cuando alguien te observa desde una ventana. No volteé, no quise confirmar nada. Seguí caminando. Salí, cerré la reja y me fui. Nunca volví a esa casa, ni siquiera de visita. Daniel y yo seguimos siendo amigos, pero nunca hablamos de esa semana, ni una vez. Y con el tiempo, aprendí a vivir con la duda, porque eso fue lo que realmente me llevé de ahí. No miedo, no trauma, duda. La duda de si todo estuvo en mi cabeza, de si el cansancio me jugó en contra, de si el silencio me exageró las cosas, o si realmente hay lugares que guardan más de lo que muestran. A veces, en noches muy quietas, cuando la casa donde vivo ahora se queda en silencio total, recuerdo esa semana. No los sonidos, no la puerta, no el sótano. Recuerdo la sensación, esa certeza incómoda de que hay experiencias que no buscan lastimarte, solo recordarte que no entiendes todo. Y si algo aprendí de esos días es esto, no todo lo inexplicable es peligroso, pero todo lo inexplicable te cambia. Hasta hoy, cuando alguien me ofrece cuidar una casa, siempre hago la misma pregunta, no por desconfianza, por instinto. Pregunto, ¿tienes sótano? Y si la respuesta es sí, sonrío, agradezco y digo que no puedo, porque hay puertas que una vez que conoces, aunque nunca las abras, ya no se olvidan. Y hay noches, muy pocas, en las que todavía me pregunto algo, no qué había en ese sótano, sino algo peor. Si esa última madrugada cuando escuché ese golpe no fue una despedida, sino la forma en que la casa se aseguró de que nunca la olvidara.